Seguro que has oído hablar de la teoría de la indefensión aprendida de Meyer y Seligman, quienes propusieron en los años 60 que los animales, y luego posteriormente lo comprobaron también en humanos, pueden aprender a ser pasivos o a comportarse pasivamente ante situaciones difíciles y desagradables, incluso aunque tengan la capacidad de poder salir de esa situación. Y esto teóricamente ocurre después de experimentar de manera repetida una falta de control sobre esos eventos negativos. Sin embargo, los propios autores reformaron su teoría en 2016, después de 50 años de investigación, porque dijeron que quizá en estos momentos era cuando entendían un poco cómo funcionaba ese mecanismo a la luz de los últimos avances en neurociencia. Hoy día, pues, sabemos que esa pasividad en respuesta a situaciones adversas no es algo que se aprende, sino que es una reacción natural ante circunstancias negativas que se prolongan en el tiempo. Ahora bien, entonces la pregunta clave es, si no es algo que se aprende en sí mismo, sino que es una reacción cuando algo negativo se prolonga en el tiempo, ¿esa pasividad se puede revertir de alguna manera trabajando sobre el control, sobre tener el control de la situación? Fijaos qué importante es esta pregunta, incluso para los casos más graves de ansiedad, depresión, fobias, traumas, etc., pero también para todo el mundo a la hora de resolver problemas y conflictos en nuestra vida diaria. Bien, pues la teoría de la indefensión aprendida se fraguó en la Universidad de Pensilvania de la mano de Richard Solomon y sus estudiantes, donde hicieron una serie de experimentos con animales y en concreto con perros. Primero les administraban una serie de descargas leves en las patas traseras, precedidas cada una de ellas de un sonido para que asociaran ese sonido con mira que ahora viene la descarga. Al día siguiente los colocaron en una caja de transferencia donde podían y debían aprender a saltar una pequeña barrera para evitar o bien para detener la descarga. Teóricamente, al escuchar el sonido, los perros debían empezar a tener miedo y querer escapar más rápidamente y saltar esa barrera. Pero lo que se encontraron es que los animales no solo no intentaban huir, sino que además esperaban pasivamente la descarga. Esto fue en 1960 y 4 años después, Meyer y Seligman, que son los conocidos, fueron a la Universidad de Pensilvania a hacer un posgrado y estudiaron el fenómeno de esa falta de querer escapar. Que por cierto, Seligman es el padre de la psicología positiva, que no es lo que la mayoría se cree que es. Así que igual otro día hago un vídeo sobre ello, pero en la descripción tenéis uno de sus mejores libros. Debemos distinguir entre dos tipos de indefensión. La indefensión objetiva significa sentirse impotente o indefenso en relación con algo importante o con un evento relevante, que para nuestro caso es evitar la descarga, pero lo podríamos extrapolar, por ejemplo, a lo que ha sucedido en la pandemia o el querer acabar con una situación como puede ser un maltrato cuando eres niño. Porque independientemente de tu respuesta, la probabilidad de que la descarga pare es la misma y eso hace que sientas impotencia ante esa situación. Y otra cosa es estar subjetivamente indefenso, es decir, pensar que no tienes el control sobre una situación cuando en realidad sí que puedes influir en el resultado. Un ejemplo de indefensión objetiva. Imagina que te quedas atrapado en un ascensor. Bueno, puedes llamar para que venga alguien, pero no tienes las herramientas ni el conocimiento en ese momento como para solucionarlo por ti mismo. Y un ejemplo de indefensión subjetiva. Imagina que tienes un trabajo en el que tu jefe es horroroso, está todo el día criticando, no asigna tareas claras, cambia de opinión de manera constante, etc. Y tú tienes la capacidad de comunicarte con él para aclarar cuáles son las expectativas, los objetivos, buscar soluciones y demás, pero puedes sentirte indefenso porque en otras ocasiones ya has intentado comunicarte con esa persona y ves que su comportamiento no varía. Aquí puedes percibir una falta de control, aunque objetivamente tienes opciones para influir en el resultado e incluso puedes marcharte del trabajo y buscar otro. Pero imagina que lo que haces es mostrar una pasividad absoluta cuando tu jefe empieza con los rollos de siempre, porque piensas, bueno, da igual lo que yo diga porque la situación no va a cambiar. La diferencia entre ambas es que en la objetiva la situación en sí misma es tal que tus acciones no tienen un impacto en el resultado y eso te genera una sensación de impotencia, pero está basado en la realidad de la situación. Mientras que en la subjetiva se trata de cómo percibes y sientes tú esa situación. Y si tú llegas a creer, por tu experiencia, por tu aprendizaje,
que no importa lo que hagas porque no va a cambiar la situación ni el resultado, piensas que tus acciones son ineficaces y por ello crees que en un futuro, o esperas que en un futuro, independientemente de lo que tú hagas, el resultado no va a variar. Y ahí la sensación de impotencia es más una cuestión de esa percepción tuya y de ese aprendizaje que se basa en cómo interpretas esa experiencia. Pensad en una cosa, esta idea para los años 60 fue una revolución, porque de aquella todas las teorías del aprendizaje básicamente lo que decían era que un animal aprendía bien por asociación o bien por emparejamiento. Por tanto, teníamos que una respuesta emparejada con la descarga fortalecía esa asociación y una respuesta emparejada con la ausencia de descarga debilitaba esa asociación, es decir, no entraba lo cognitivo. Entonces los investigadores pensaron, bueno, para entender si lo que hace un animal, su respuesta, tiene realmente un efecto en detener la descarga, necesitamos separar y observar específicamente si la conexión entre su respuesta y la descarga es lo que causa que el animal se vuelva pasivo. En otras palabras, querían asegurarse de que la sensación de impotencia se debe a que el animal siente que su acción no cambia lo que sucede con la descarga, en lugar de que simplemente reacciona pasivamente a la descarga en sí. Por tanto, utilizaron 3 grupos. Uno en el que se recibía la descarga, pero podían escapar de ella. Otro grupo recibía la descarga, pero no tenía opciones de escapar. Y el tercer grupo, que era el de control, y era el que no recibía la descarga. Al día siguiente utilizaron la caja de transferencia y lo que vieron es que alrededor del 90% de los animales que estaban en el primer grupo, donde sí podían escapar, y aquellos que estaban en el grupo de control, donde no recibían la descarga, todos ellos aprendieron a saltar la barrera de manera fácil. Pero la mayor parte de los animales que estaban en el grupo en el que no se podía escapar, independientemente de sus acciones, no lograron aprender a escapar una vez que ya sí podían hacerlo en la caja de transferencia. Se suponía que los animales el primer día habían aprendido que daba igual la respuesta que emitieran porque iban a recibir la descarga sí o sí. Lo que pasa que en la caja de transferencia se les abría la opción a poder evitar o parar la descarga, pero ellos seguían pensando que la situación era la misma y por eso su actitud era pasiva. Y aquí los conductistas dijeron, bueno, a ver, pero esto no es algo cognitivo, porque justo puede ser que cuando el animal no se está moviendo para la descarga y entonces emparejan, ¿no?, de alguna manera, y por superstición se refuerza la asociación entre no moverse y el cese de la descarga. Entonces los cognitivos dijeron, bueno, vamos a comprobar que no sea por esto. E hicieron otro pequeño experimento donde los animales, si se quedaban quietos, cesaba la descarga para que lo asociaran de esa manera en concreto. Según la teoría cognitiva, los animales deberían haber aprendido que podían controlar la descarga y en la nueva situación no deberían quedarse quietos. Sin embargo, los conductistas esperaban que los animales continuaran mostrando pasividad incluso en la caja de transferencia. Y lo que encontraron fue que los animales aprendieron perfectamente a saltar la barrera y evitar así la descarga, y eso apoyó la idea de que esa pasividad previa no se debía a esas creencias supersticiosas y a esas asociaciones, sino a la percepción del propio animal de que podía o no podía evitar la descarga. Esto llevó a descartar las explicaciones basadas en la contigüidad temporal y respaldó la idea de que los animales realmente creían que eran impotentes para cambiar la situación. Es decir, apoyó la perspectiva cognitiva del aprendizaje que se enfocaba en cómo los animales perciben, entienden y aprenden sobre la relación entre sus acciones y los resultados. Y este trabajo les llevó a definir una dimensión que hace referencia al control sobre los resultados. El control está presente cuando la probabilidad de que ocurra un resultado determinado, dada una respuesta determinada, es diferente de la probabilidad de que ocurra ese mismo resultado, pero dada la ausencia de esa respuesta. En el caso que nos ocupa, el de las descargas, los sujetos del grupo 1 que sí podían escapar tienen un control sobre un aspecto de esa situación adversa, pero los sujetos que no tenían posibilidad de escapar independientemente de lo que hicieran, no tenían control sobre nada. Y esto es absolutamente fundamental, porque muchas veces nos quedamos anclados a situaciones que hemos vivido
Imaginaos, por ejemplo, en la infancia, una situación de maltrato o de desestructuración familiar muy importante y que eso se ha prolongado en el tiempo. A veces puede que incluso ni siquiera hayamos entendido muy bien qué estaba pasando y al crecer, cuando uno ya dispone de más herramientas y de más recursos para afrontar situaciones similares, hay personas que en esa previsión a futuro, ¿no?, que decíamos, ese qué van a esperar, muestran pasividad porque creen que nada va a cambiar, aunque ahora sí podrían influir, aunque sea en pequeños aspectos concretos de la situación. A partir de los años 70 empezaron a investigar esto, intentando comprender la base neural de estos fenómenos, pero con las herramientas que había disponibles en aquel momento. Seligman empezó a estudiar exclusivamente a humanos y lo que vio es que se repetía lo mismo que habían comprobado con animales. Es decir, las personas que habían experimentado primero una situación en la que no podían escapar estaban menos motivadas para intentar resolver la tarea una vez pasados a la caja de transferencia. ¿Por qué? Porque habían aprendido que no podían cambiar el resultado e incluso les decían a los investigadores, si nada funciona, ¿para qué intentarlo? Esto les ha pasado a muchos durante la pandemia, por ejemplo, y por eso sobre todo los adolescentes han llenado las consultas de psicología. Este tipo de verbalizaciones les llevó a reformular un poquito la teoría a finales de los años 70 y vieron que las personas que atribuían su indefensión a causas permanentes mostraban ese estado mental a largo plazo y más aún si encima lo atribuían a factores generalizados que a priori son como mucho más incontrolables. Y era ahí cuando se mostraban incluso pasivos. En cambio, si atribuían su indefensión a causas temporales, se veía que esa indefensión era también temporal y si además la achacaban más a factores locales, no tanto a la globalidad, solo mostraban indefensión en esa situación en concreto, es decir, no se angustiaban por el todo ni lo transferían a otras situaciones. Por eso muchas veces en consulta decimos, no te pongas a resolver o no quieras resolver los problemas del mundo, céntrate en los tuyos en concreto y tampoco intentes solucionar todos a la vez porque no funciona de esa manera. Vamos por orden de prioridad y cumpliendo pequeños objetivos con recompensas a corto plazo para ir empoderando a las personas y que vea que así tienen cierto control sobre su vida y sobre sus circunstancias. Más tarde vieron que la indefensión aprendida que se inducía en el laboratorio producía casi los mismos síntomas nucleares que la depresión clínica. Y no solo eso, sino que las personas deprimidas que no habían estado sometidas a situaciones de las que no podían escapar, en el laboratorio se comportaban como si sí las hubiesen experimentado y lo que hacían era mostrar pasividad en la caja de transferencia e incluso renunciaban a una serie de tareas donde tenían que hacer un pequeño esfuerzo cognitivo, como si necesitasen estar en pausa. En el caso de los psicólogos educativos, que no hacemos terapia ni nos encargamos de los asuntos clínicos, lo que hacemos en este caso es prevención, es decir, enseñamos a niños y adolescentes o incluso adultos jóvenes estrategias de afrontamiento, enseñamos a ampliar los límites internos y externos, porque a veces nos encerramos en una cajita muy pequeña y pensamos que no hay nada más y que no podemos hacer nada más. Y es muy importante trabajar sobre estas cuestiones desde que somos pequeños. A partir del 2000, Seligman empezó a trabajar en psicología positiva, estudiando las causas y consecuencias de eventos positivos como por ejemplo tener el control en lugar de estar indefenso. Pero esto ya te lo dejo para otro vídeo. ¿Habías oído hablar de la indefensión aprendida y tenías el concepto más actualizado o estabas todavía en la teoría de los años 60? Comenta, comparte por si le puede ayudar a alguien y dale a un like, hombre, que no cuesta nada y así apoyáis mi trabajo.